actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. La expedición del reglamento a la Ley de Urgencia Económica de Apoyo Humanitario despertó reclamos de servidores de la salud. Así lo reportó Televistazo. Veamos. Este es un video grabado con los celulares de los mismos manifestantes, quienes en la puerta del Hospital Teodoro Maldonado Carbo exigían el pago por varios meses de trabajo. No son médicos, ni siquiera son empleados del hospital. Son personal de limpieza de una compañía tercerizada que trabajó duro en los peores días, cuando la pandemia hizo colapsar el sistema de salud. Pero está claro el porqué de su malestar, que no es solo de este grupo, sino también de otros trabajadores sanitarios. No se pueden vulnerar nuestros derechos. Y la asamblea recibió de forma virtual a trabajadores de la salud que protestaban por el reglamento de la ley humanitaria, que se supone daría estabilidad y un contrato fijo a quienes trabajaron durante lo peor de la pandemia. Pero ese reglamento dice, por ejemplo, que para las contrataciones se considerará a los médicos y a aquellos profesionales y trabajadores de la salud en funciones relacionadas directamente con la atención médica a pacientes con diagnóstico de COVID-19. Y no todos trabajaron con pacientes. Los laboratoristas, por ejemplo. Debe considerársenos la estabilidad laboral para todos aquellos laboratoristas que estuvieron presentes en primera fila. Así como está redactado el reglamento, ellos dicen que solo beneficia a los médicos, pero los médicos tampoco están contentos. Queríamos por lo menos un contrato indefinido hasta que se vayan perfeccionando. Pero el reglamento no habla de dar contratos, ni siquiera a los médicos. Habla de que tendrán que someterse a concursos de méritos y oposición que se ejecutarán de manera paulatina y por fases, siempre y cuando la necesidad de profesionales y de trabajadores de la salud se respalde en la planificación del talento humano. El asambleísta Homero Castañer del Movimiento Creo por la provincia de Cañar, vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Productividad y de la Microempresa, que trató precisamente la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, está con nosotros. Buenos días, bienvenido, legislador. Muy buenos días, Lenín. Un saludo al pueblo ecuatoriano y especial a la Troncal, donde estoy laborando estos días. Respecto a estos reclamos de falta de pagos y estabilidad, ¿hay alguna iniciativa concreta de solución por parte de la Comisión que vaya más allá de pedir que se derogue o modifique el reglamento? Así es. Nos preocupa realmente que una ley que fue tratada con carácter de urgente, que fue enviada para que sea un paliativo que ayude a varios sectores de la sociedad, que fue aprobada el 22 de junio de este año, que fue publicada, le daba 30 días al Ejecutivo para que expida un reglamento. Ese reglamento llega casi 100 días después, con algunos artículos extemporáneos, por ejemplo, sobre la fecha del estado de excepción, que terminó hace más de 15 días. Es decir, ese reglamento en muchos de sus articulados ya no sirve. Pero lo que más nos preocupa es este tema de la estabilidad laboral de los trabajadores de la salud. Ahora, usted señala que el reglamento contraviene varios artículos de la ley y que perjudica a varios sectores. ¿Cuáles son esos artículos que se refieren siempre a derechos laborales o también se están afectando otros derechos? No, también se están afectando otros derechos. Por ejemplo, habla de la medicina prepagada, que durará, que no se perderá la cobertura durante el estado de excepción, un estado de excepción que ya terminó. Y recién el 5 de octubre fue publicado en el registro oficial este reglamento. Y puntualmente en este tema de los trabajadores de la salud, el artículo 25 es claro, en donde dice: por esta ocasión, por única vez, se les entregará nombramiento definitivo a quienes tengan contrato ocasional o nombramiento provisional y que hayan trabajado durante esta pandemia. Independientemente de si trataron o no con pacientes. A todos, dice, a todos los trabajadores de la salud, porque ¿acaso una persona que limpia una cama, que tiende una cama, una trabajadora administrativa, alguien que saca la basura, un chofer de una ambulancia, no estaba expuesto a carga viral? Los laboratoristas. Así es, y el objetivo principal de este artículo era primero
reconocer a quienes se estaban exponiendo, ellos y sus familias, darles un reconocimiento. Y el segundo, evitar ese clientelismo político, la politización de la salud. Esto de los nombramientos provisionales fue inventado por el gobierno anterior para tenerle coartado a un trabajador de la salud, para condicionarle la renovación de un contrato, para condicionarle la posibilidad de que tenga estabilidad laboral. Y ahora, en este artículo 10 de este reglamento, que llega, repito, de manera extemporánea, habla con discrecionalidad, que se van a hacer estudios, que se va a planificar, que se va a ver las situaciones geográficas y para paulatinamente ver las necesidades si se estabiliza o no. Usted me preguntaba qué es lo que vamos a hacer. El día de hoy se reúne la Comisión de Desarrollo Económico y como primer punto vamos a tratar una resolución para pedir que se modifique ese reglamento. Si el presidente de la República no se sensibiliza, porque se vienen protestas, señor presidente, la gente va a salir a las calles, los médicos van a salir a las calles, los trabajadores de salud van a salir a las calles, son casi 20,000 trabajadores que estaban esperanzados en esta estabilidad laboral. Tendremos nosotros que hacer acciones legales en la Corte Constitucional, en el contencioso administrativo, para pedir que ese reglamento sea anulado, porque vulnera la pirámide de las normas jurídicas, que es primero la Constitución, después los tratados internacionales, tercero las leyes y por último los reglamentos. Los reglamentos no pueden contravenir a la ley. Ahora, el reglamento trae 8 disposiciones transitorias para dar un poco más de tiempo, pese a que el reglamento ya salió a destiempo. La cuarta disposición se refiere a más de 1.000 médicos posgradistas, cuyo caso de retraso en pagos es especial. ¿Con eso también la comisión está inconforme? ¿Con eso también se propone una modificación? Bueno, esa es una de las situaciones que fue tratado en la comisión, estuvo en la ley y es respaldado por el reglamento. Es decir, los médicos posgradistas, becados o autofinanciados tienen que firmar ahora un contrato de médico general, un contrato ocasional para recibir su remuneración. Eso es positivo, porque los médicos posgradistas en muchos casos no recibían su estipendio, no recibían el dinero por realizar su trabajo. Eso es positivo y está dentro del reglamento. Mire, Lenín, el reglamento es necesario para aplicar una ley. El reglamento es necesario, pero repito, un reglamento no puede pedir requisitos adicionales que no están en la ley, no puede violentar las garantías constitucionales que da una ley y no puede irse más allá. La quinta transitoria se refiere a la política de fijación de precios de alimentos y bebidas de la canasta familiar. Se dispone, por ejemplo, que el INEC registre los patrones de consumo, la variación de precios y los costos de producción y transporte. Una situación bastante complicada, al menos desde la técnica. ¿Con esto es suficiente o se debe disponer algo adicional en el reglamento sobre precios según lo que ordena la ley? Yo pienso que está bien, yo pienso que más bien ahora hemos visto un poco que los precios han bajado, no solo no se han elevado, se ha fijado, sino han bajado, porque la situación ha hecho la situación en sí de volver a activarse la economía del país, que la gente salga a trabajar, que la gente salga a ofertar sus productos, que haya más oferta, ha hecho que muchos precios de los productos bajen de precio. No ha habido problemas en el control de los mismos, ni especulación. Yo pienso que lo que se ha puesto en el reglamento está de acuerdo en ese tema, ¿no? La sexta disposición se refiere a la prioridad de la ejecución de los proyectos de inversión para la implementación de la infraestructura de competitividad. En el país, de acuerdo a la experiencia, cuando se le da prioridad a algo es porque se quiere beneficiar a alguien. En función de aquello, ¿están de acuerdo? ¿Le agregarían o le quitarían algo? No, estamos de acuerdo. La motivación de eso era que todas las inversiones que se hagan se priorice con mano de obra, con bienes y servicios nacionales. Nosotros tenemos una economía dolarizada y si los pocos dólares que están circulando en el país empiezan a salir habiendo buenos productos y buenos servicios aquí en el país, tenemos la posibilidad de que la balanza comercial se
se produzca una inestabilidad en el país. Entonces el objetivo es que contratemos, que prioricemos mano de obra y bienes que se tengan aquí en el país, y eso incluye a las instituciones públicas que están haciendo contratación del Estado, ¿no?, en el servicio de contratación pública. La séptima establece un plazo de 15 días a la actualización en el sistema informático del IES de los cambios en las modalidades de trabajo a consecuencia del COVID, pero no los especifica puntualmente. ¿Esta especificación es necesaria para una correcta aplicación o que cada quien entienda lo que quiera? No, o lo que pueda. Es necesaria y quiero ser claro que en la ley se deja claramente establecido que para estas nuevas modalidades de contratación se necesita tener primero, el consenso entre trabajador y empleado, y después la supervisión del Ministerio de Trabajo para que sean registradas esas nuevas modalidades de contratación. Quiero comentarle algo: tuvimos la comparecencia del ministro de Trabajo en la Comisión de Desarrollo Económico hace una semana, y la ley humanitaria está surgiendo, está provocando esos efectos para salvar empleos. Antes de la ley llevábamos casi 200.000 trabajadores despedidos, separados por este caso fortuito, fuerza mayor, por el artículo 169 del Código de Trabajo. Se expidió la ley, se publicó y se produjo un frenazo en los despidos. Casi solo 25.000 trabajadores han sido separados en estos últimos meses, y eso demuestra que el espíritu de la ley de salvar empleos ha dado su efecto. La octava disposición, en cambio, refiere a que las instituciones de educación superior, junto con las autoridades de salud y el IES, reformarán los instrumentos normativos para la aplicación de la ley. ¿A qué se refiere específicamente? ¿Ya lo están haciendo? ¿La comisión que usted preside tiene la competencia de controlar el cumplimiento de esta ley? Nosotros nos venimos reuniendo todas las semanas y como primer punto hacemos un seguimiento sobre el cumplimiento de la ley humanitaria, y por eso nos preocupa que hay algunas cosas que, repito, son extemporáneas y que no van a cumplir su efecto, y nosotros no queremos que eso quede en papel, que quede en letra muerta. Es importante que todas las disposiciones y el articulado se cumplan. Esta ley es transitoria, esta ley tenía un espíritu de medidas de solidaridad ante la nueva normalidad, ante esta pandemia que nos ha afectado a todos, y en ese sentido, repito, estamos haciendo un seguimiento de cada uno de los puntos que contempla la ley humanitaria. Asambleísta, usted como vicepresidente de la Comisión de Derecho Económico, ¿qué lectura tiene, en otro tema ya, sobre el acuerdo firmado o alcanzado con el Fondo Monetario Internacional? Pienso que es positivo, el país necesitaba una inyección de recursos, necesitábamos un salvavidas, se proyectaba casi 7.000 millones de dólares de rebaja en el presupuesto general del Estado, y es positivo esta inyección de recursos. Lo que sí nos preocupa es bajo las condiciones que se firmó y en qué va a ser utilizado ese dinero. Se ha hablado de algunos ejes: pago a proveedores, pago a los gobiernos autónomos, pago a los jubilados, el tema de ponerse al día con el IES. Pero lo interesante también es saber las condiciones de negociación de este dinero. Usted está aspirando por la reelección. De llegar la provincia del Cañar a respaldarlo, estaría nuevamente en la Asamblea. Como asambleísta, ¿votaría porque se incremente en 3 puntos el IVA? Mire, nosotros no estamos de acuerdo en el incremento de impuestos. Nosotros no apoyaríamos el incremento de impuestos en el país, y en eso tengo que ser categórico. Si es que nosotros, el pueblo de la provincia del Cañar, nos pone de nuevo en la Asamblea, seguiremos en esa línea y no estaremos apoyando ningún impuesto al pueblo ecuatoriano. Pero ¿no es un contrasentido que no apoye usted el incremento de impuestos cuando considera que sí es positivo haber firmado ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Pero por eso tenemos que saber las condiciones. ¿De qué vale que haya venido el dinero si después le vamos a meter la mano al bolsillo del pueblo ecuatoriano? Ese dinero debió a lo mejor ser negociado en otras condiciones, y esperemos que
por delicadeza, el próximo gobierno sea el que tome las decisiones en ese sentido y no este gobierno que ya está de salida. Bueno, este gobierno lo que va a hacer es recibir una buena cantidad de esa plata, ¿no? Las decisiones sí le quedan para el siguiente y los compromisos también. Sí, y esperemos, repito, que el gobierno que viene tome las mejores decisiones, porque de salida es irresponsable dejarle como un padre irresponsable endeudado a una familia cuando se va de la casa. Homero Castañer, asambleísta, gracias por acompañarnos aquí en Contacto Directo esta mañana. Son las 7 de la mañana con 11 minutos y al volver, decreto presidencial que autoriza la libre importación de derivados perjudicaría a los productores nacionales de biocombustibles y además pone en riesgo la producción de la gasolina Ecopaís. Lo revisaremos con Gustavo Heiner, director de la Asociación de Productores de Biocombustibles del Ecuador. Ya regresamos. El Plan Nacional de Biocombustibles, que comprende la mezcla de etanol en la gasolina Ecopaís, sería afectado por el Decreto Ejecutivo 1158, que dispone la libre importación de combustibles, permitiendo la importación también de biocombustibles subsidiados. Gustavo Heiner, director ejecutivo de la Asociación de Productores de Biocombustibles. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, y muchas gracias por su invitación. Más de 8.000 familias entre cañicultores y productores de alcohol artesanal, en su mayoría ubicados en Guayas, Azuay, Cañar y Los Ríos, manifestaron su angustia ante la sede del gobierno zonal en Guayaquil. Veamos qué fue lo que pasó. Son representantes del sector cañicultor de 9 provincias del país, quienes obstaculizaron parte de la avenida Francisco de Orellana, en el norte de Guayaquil, provocando la paralización parcial del tráfico vehicular. Ahí, en los exteriores del gobierno zonal, protestaron contra el decreto 1158, que permite la libre importación de combustibles, que se emitió el pasado jueves. Al traer la importación de los combustibles de afuera, significa que no van a comprar nuestro alcohol producido por todos los agricultores artesanales de la patria, que somos más de 200.000 ecuatorianos involucrados en esta producción. Se refiere al etanol que se produce con la cosecha de caña de azúcar, para luego convertirla en gasolina Ecopaís, el biocombustible que genera más de 200.000 empleos en el sector cañicultor y que ahora dice que está en riesgo. La producción local de etanol genera más de 200.000 puestos de trabajo y afecta directa e indirectamente a cerca de 1 millón de personas que se verían afectadas al permitirse la importación de biocombustibles. Con carteles en mano denuncian que están en crisis porque además Petroecuador debe cerca de $20 millones a los productores de etanol, quienes a la vez no pueden pagar a los agricultores que venden la caña de azúcar, la materia prima de ese alcohol. ¿Por qué existe esta desventaja de costos con el biocombustible extranjero, del cual Estados Unidos es el mayor productor mundial? ¿Responde únicamente al subsidio que le entregan a los agricultores de maíz que producen biocombustible en ese país? Bueno, Lenin, entra con el tema más fuerte siempre en comparación con el maíz de Estados Unidos. El maíz de Estados Unidos tiene muchos subsidios del gobierno. Yo creo que cada país tiene que ser competitivo con la materia prima con la cual produce el etanol. Así como en el caso del etanol de maíz de Estados Unidos, en Europa, por ejemplo, se produce de remolacha y en esos países siempre se le da prioridad al producto nacional. En el caso del Ecuador, que se produce con la caña de azúcar, al igual que en Brasil, Colombia y otros países de la región, el gobierno es el que nos fija el precio de la tonelada de caña anualmente. Y valga decir que en 2010, que arrancó el plan de biocombustibles con la gasolina Ecopaís, que tiene entre un 5, o debería de tener entre un 5 y 10% de aditivación, ese precio de la tonelada de caña ha subido de $24 a $32.20 actualmente. Es decir, que eso es un poco lo que resta competitividad. Lo que nosotros decimos como sector es de que si bien el precio de la tonelada de caña lo fija el gobierno y el precio de venta de nuestro producto lo fija el gobierno, poco nos queda a nosotros, ya que el 75% del costo del etanol es el precio de la tonelada de caña. Hay dos problemas puntuales: las deudas rezagadas de Petroecuador y la renovación del contrato para el futuro. Vamos por el primero. ¿A cuánto asciende esa deuda? ¿Hay un programa de pagos quizás que no se haya cumplido o están sencillamente en el aire? Bueno, Lenin, yo creo que algo que es importante es que el sector ha venido produciendo durante la pandemia el
alcohol hoy en día lo utilizamos a diario para antiséptico de nuestras manos, en fin. El sector del agro que nos ha puesto los alimentos en nuestras mesas y que nunca ha faltado, incluso en épocas de la pandemia, también parte de ellos es el sector cañicultor. El sector cañicultor viene sufriendo desde el mes de marzo, que hemos venido pidiendo cuando se paralizó los pagos que venían, como digo, desde el año 2010 que arrancó el proyecto, que nunca nos han fallado, valga ser puntuales en eso, pero desde marzo que hemos venido insistiendo en los pagos hasta el día de hoy, esto no ha sucedido por más comunicaciones que hemos enviado a Petroecuador, al Ministerio de Finanzas, al Ministerio de Economía, Ministerio de Agricultura, y es decir, esta situación ya tiene más de 6 meses y es un momento en que ya la cadena del agro comienza a sufrir estos estragos. ¿Cuánto les deben? En el mes de marzo comenzamos con $3 millones y con las entregas, porque cada día la gasolina se vende a diario. Yo calculo que a partir de octubre de este mes de esa cuenta de haber subido de 3 a $20 millones. Preocupa el presente, pero también preocupa el futuro. Si no hay renovación del contrato, desaparece la actividad. Petroecuador es el único comprador y con la libre importación, le pregunto, ¿desaparecería entonces la necesidad de biocombustible nacional del mercado? Esa es la incertidumbre del sector en estos momentos, que creo que es lo que se recoge de los reclamos del sector cañicultor. Yo creo que algo que es importante antes de entrar en el tema de renovación de contratos, que es muy importante también darlo a conocer, es de que si usted ve el ciclo del flujo de negocios o del flujo de dinero de la gasolina, nosotros venimos entregando el etanol para la gasolina Ecopaís desde el mes de marzo y estamos impagos más de 6 meses. Sin embargo, ese componente que entra con las naftas importadas, las cuales sí se siguen pagando afuera, y ahí sí no han habido unas demoras en el pago. En las gasolineras locales se lo vende al contado o máximo con la tarjeta de crédito a los 30 días. Entonces el sector lo que no entiende es cómo el sector nacional, que viene aportando al país, hablando de una reactivación económica tan importante, con tanta mano de obra como acabamos de ver en el reportaje de 210.000 personas, hasta el día de hoy se encuentran en el pago. Entonces, eso con respecto al flujo de dinero. Y lo otro, con respecto a la renovación del contrato, es lo que queríamos decir, Lenny, aprovechando su programa, es: estamos impagos y en el mes de diciembre no sabemos si la gasolina Ecopaís va a continuar porque los contratos quizás no se renovan. La asociación agrupa a 3 destilerías que junto con los ingenios azucareros han invertido alrededor de $300 millones amparados en los contratos de inversión que firmaron ustedes con el gobierno. Y le pregunto, ¿el régimen socializó la medida con ustedes como prometió el presidente hace un año cuando anunció la focalización del subsidio de los combustibles? Bueno, la verdad es que este decreto 1158 nos ha caído como un balde de agua fría. No hemos tenido una oportunidad de socialización con el gobierno. Nosotros esperamos que ahora que entre la normativa, porque la principal preocupación del sector es de que vengan combustibles ya aditivados con etanol, o lo que es peor, con metanol, que es un producto que tiene daños, que ocasiona daños en la salud, ya que en su combustión produce formaldehído, que esto es ya un compuesto cancerígeno. Entonces, si se puede normar para que el día de mañana evitar de que vengan los combustibles ya aditivados con otros productos que no sabemos qué son, y se dé prioridad en esa normativa a la producción de caña de azúcar nacional, yo creo que el sector saldría bien favorecido, ¿no? De lo contrario, afectado. Diferentes sectores productivos llevan más de 4 meses de afectación por el impacto de la pandemia del COVID-19. ¿Cuáles son los sectores productivos que usan biocombustible aquí en el país? Bueno, el biocombustible actualmente, por norma, se lo vende a Petroecuador, que es el que aditiva el etanol con las gasolinas. Ecopaís en los actuales momentos es el único combustible que lo posee. Sin embargo, cualquier gasolina puede ser aditivada con el etanol. Mire el caso de Brasil, en el cual no existe gasolina, sino que existe gasool, ya que todas las gasolinas contienen un porcentaje de alcohol. El decreto ejecutivo que permite la libre importación reforma el reglamento que rige la política de precios del Ecuador, pero no dice nada sobre la focalización
localización. Hoy no hay problemas porque el mercado internacional está bajo, pero cuando venga la reactivación y sube el precio, ¿qué ocurrirá, por ejemplo, con el pasaje del transporte público y con el costo del transporte de mercaderías? Esta incógnita no se ha despejado. ¿Ustedes tienen un criterio en función de aquello? No, la verdad que lo único que conocemos son las franjas que el ministro Ortiz, que es una persona que conoce mucho del campo petrolero y gracias a Dios también de los biocombustibles, ha explicado que la franja de precios que puede subir o bajar es solamente el 5%. Sin embargo, si lo proyectamos en el tiempo y si el precio del petróleo regresa a los parámetros anteriores, realmente hay una incertidumbre de qué va a pasar con el sector, ¿no? Nosotros sobre el reclamo que tienen los cañicultores creemos que es un justo reclamo. Nosotros creemos que ellos tienen todo el derecho de ganar dinero. El problema en esta cadena productiva son los eslabones de toda la cadena, ¿no? Todos tenemos que ganar, todos tenemos que tener nuestro rédito para que las orugas de ese tractor sigan funcionando y este proyecto sea beneficioso, evite la salida de divisas, genere empleo y entre mayores inversiones. ¿Al gobierno ustedes ya le solicitaron una cita para tratar de encontrarle una solución a este tema? Sí, nosotros venimos insistiendo con muchas cartas. El día de ayer finalmente tuvimos una llamada del Ministerio de Energía y esperemos que nos podamos sentar en las mesas, primero para resolver el tema de pagos, que como usted dice es el principal inconveniente actualmente, y luego para ver lo que va a suceder en el futuro y esperemos oír de que la gasolina Ecopaís y las normas para la importación de combustibles, priorizando lo nacional, se den en este país. Gustavo Heinert, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Muchas gracias, Lenny. Una pausa y volvemos. Bien, y de esta manera estamos finalizando Contacto Directo. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Lenny. Mientras tanto, los ánimos en Guayaquil empiezan a encenderse por los 200 años de su independencia. Nos volveremos a encontrar el día de mañana. Tengan todos un buen día.